a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un video más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad espero estén pasando un poderoso día, chicos. Porque miren, el día de hoy retomamos la serie de recomendación de orbes. Ya este sería, creo que el capítulo o la parte número 34, chicos. ¿Ya saben en qué consiste esta serie? Pues agarramos, seleccionamos 3 mutantes. Hablamos de ellos, los analizamos y le damos su recomendación de orbes, como obviamente se llama esta serie, chicos. Pero no son cualquiera de 3 mutantes, chicos, no. Son 3 mutantes seleccionados por ustedes. ¿Cómo? En los comentarios, chicos. Dejen en los comentarios el mutante que quisieran saber su recomendación de orbes. Y obviamente los más mencionados o más resaltantes serán los próximos a seleccionar en un próximo video. Así que sin más nada que decir, les recuerdo que en esta ocasión obviamente tenemos al exclusivo Mapash Week, al legendario Cocktwill y al legendario también E.T. Elliot. Chicos, hablaremos de los 3 y veremos si valen la pena o no. Así que sin más nada que decir, comencemos desde ya. Y bueno, amigos, el mutante que abre el video es nada más y nada menos que el exclusivo Mapash Week. Este mutante galáctico consomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento. Veamos sus estadísticas. Él cuenta con una velocidad de 12.5 puntos. Tiene una vida total de 1685, un ataque de 252 puntos y el fortalecimiento de 50 puntitos. Que como extra ya saben que el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 30% de fortalecimiento, lo cual no es mal porcentaje. Un mutante que no se usa para nada, chicos. En realidad el mutante es malo, muy poca vida, obviamente por esa velocidad, pero tiene menos vida de la promedio. Un daño totalmente normal para esa velocidad, que me quiero decir que es mala. Y el fortalecimiento, pues que ahí está, más que todo para apoyar el mutante en lo que se puede. Sinceramente, un mutante que no les recomiendo pues usar. Es exclusivo y bueno, cuesta conseguirlo a veces. Mi única recomendación, de los chicos, solamente tiene una y es la única de toda la vida, que es la de velocidad, ataque y fortalecimiento. Esa es su única combinación de orbes y la mejor posible para este mutante. Ya saben, aumentar el daño a medida que pasen los turnos y obviamente aumentar la velocidad para tener los máximos turnos posibles, ya que debido a su bajo daño, pues otra habilidad no le quedaría. Así que eso es todo sobre este exclusivo. Segundo mutante del video, amigos, y aquí tenemos al mutante legendario que vino ya hace pues poco más de 2 semanas y estamos hablando del Cocktwill, chicos. Mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de herida. Vamos a ver la estadística de esta ratita. Tiene una velocidad de 4 puntos, chicos. El mutante cuenta con una vida total de 3840. El daño de ambos ataques es de 1440. Cuenta con una herida de 345 puntos, el cual es alta. Y el plus de su habilidad al alcanzar el level 25 aumenta a un 41%. Entonces, chicos, un mutante que ya deben de saber que no vale la pena porque es necro. Ningún mutante necro actualmente es fuerte en el meta actual, chicos. Pero estadísticamente es estándar el mutante. No es ni malo ni es exageradamente fuerte. Digamos que es fuerte porque tiene una vida aceptable para su velocidad. Tiene un daño aceptable para su velocidad. Y su herida es totalmente buena. Es aceptable, como acabo de decir, para su velocidad. Un mutante totalmente equilibrado, pero como les digo, para el meta actual le hace falta mucho más. Así que vamos con su recomendación de orbes para aquellos que aún así quieran armarlo. Y el mutante tiene 2, aunque consiste en el mismo especial. La primera es la Fortitanque, amigos, ya saben, la típica del canal. Un orbe de fortalecimiento, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Ya saben, aumentar el daño a medida que pasen los turnos o a medida que te ataquen a ti. Y el orbe de vida para soportar lo máximo posible y que llegues a golpear fortalecido de vez en cuando. Y les recuerdo, el mutante tiene herida, así que puede molestar mucho más. Y la segunda combinación es súper similar, solamente que esta es para que moleste un poco más. Y van a sustituir el orbe de fortalecimiento básico y le van a poner un orbe de vida. Simplemente para molestar, porque
al fin y al cabo es un necro que no tiene tanta vida, el orbe lo ayuda, pero no creo que ataque ya después de un turno, así que por eso es mucho más recomendable uno de herida, simplemente para que deje, ya sabe, esa molestia sin despedirse totalmente de la batalla. Así que eso es lo que le puedo decir del Cocktwill. Chicos, llegamos al último mutante del video y aquí tenemos al mutante legendario doble galáctico Ete-Elliot. Este mutante, como ya mencioné, doble galáctico que posee la habilidad de debilitamiento. Ojo, ya saben que este mutante es la recompensa máxima de completar todas las campañas. Si tú llegas a la última campaña, que no recuerdo cómo se llama, la Giga, o no. Bueno, la última campaña, chicos, la última de la última, este mutante te lo otorgan gratuitamente al completar toda la campaña, chicos. Vamos a hablar de este mutante porque al final me lo pidieron mucho desde hace tiempo, pero no lo suficiente y en realidad es un mutante bastante infravalorado. Veamos su velocidad, chicos. Cuenta con una velocidad de 7.14 puntos, la misma velocidad de un Gloober. Tiene una grandiosa vida de 4250 puntos. El daño de su ataque individual es de 938. El daño de su ataque múltiple es de 540 puntitos. Cuenta con un debilitamiento de 262 puntos, que no está mal debilitamiento, pero aquí va un dato poderoso. Y es que el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de debilitamiento alcanza un 42%, chicos, lo cual resulta tener un mejor debilitamiento del que él parecía, chicos. Un mutante que el año pasado también le bufearon su daño múltiple. En realidad su daño múltiple era una caca de la caca, pero lo bufearon y ahora es un daño múltiple algo aceptable. Sinceramente, chicos, el mutante es fuerte, estadísticamente es fuerte, pero técnicamente en el meta actual pues gobierna el Zeus, Asteroide Gestal si es que lo llegas a tener, Animus de Irrealidad. Y bueno, ese sería el top actualmente. El Ete-Elliot yo lo contaría como el sexto mejor galáctico del juego, o el quinto. Por ahí se pelea la posición entre el sexto y el séptimo lugar, amigos. En realidad, se los recomendaría porque si tienen problemas con Spin Fury, pues el Ete-Elliot te haría un frente de cierto modo. Para que sepan ese dato, si no tienen mutantes para enfrentar Spin Fury, pues el Ete-Elliot creo que es lo único actualmente para lo que puede llegar a servir, porque muchos Cyber en realidad no se usan en el meta. Así que vayamos con su recomendación de Orbes, chicos, ya que tiene 3 y bueno, se puede alargar esto. La primera, chicos, y es la mejor de todas por el meta actual, chicos, y es que le van a colocar un orbe de velocidad y lo van a hacer full daño, amigos. O sea, sinceramente es la mejor combinación, tratar de hacer el máximo daño posible a medida que pasen los turnos, en 2 turnos mejor dicho, y eso, como les digo, para hacerle un frente directamente a los Spin Furies. Con un individual no matas a un Spin Fury, eso es lo malo, pero si eres capaz de debilitarlo para luego con un múltiple rematarlo. Simplemente ese es el caso porque esta combinación es la mejor actualmente. Pero la segunda combinación, chicos, que siempre ha sido usada para este mutante, siempre ha sido meta en él, es la Fortitanque, un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Esta siempre ha sido la combinación que se usa con el Ete-Elliot, amigos. También, olvidé mencionar, en la primera combinación de velocidad full ataque, también pueden alternar y colocar un orbe de vida en vez de uno de ataque, simplemente para equilibrar al mutante y que sea un poco más controlador al momento de usarlo en combate y eso. Y la última combinación es súper similar a la primera, pero aquí se arriesgarán, ya depende si ustedes lo quieren probar, pero le van a poner un orbe de velocidad, un orbe de ataque y un orbe de debilitamiento, simplemente para el caso que les acabo de mencionar, de los Spin Furies, de los Triad o de los proyectos 3v3, para que sinceramente pues no hagan nada en el combate y bueno, esto te ayuda a complementar poco a poco en ello. Y como les digo, el Ete-Elliot no es mal mutante, pero tampoco es el mejor entre los que se puede usar hoy en día. Entonces, cracks, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal, que hayan encontrado pues su mutante favorito para armar, y los invito a comentar los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes. Les recuerdo que en la descripción o en el comentario fijado les dejaré mi link a la lista de reproducción de todos los videos de recomendación de orbes que he hecho hasta ahora. Si no, cualquier cosa escriben Manolewe, recomendación, y escriben su mutante a ver si es que está el video. Si no, recuerden, comenten.
comenten. También los invito a suscribirse, chicos, ya que si quieren estar más atentos de todo tipo de videos para este poderoso juego, pues ya saben, yo estoy dedicado a ello. Y bueno, apóyenme con ese poderoso like. Y sin más nada que decir, les recuerdo que también tenemos servidor de Discord. Verifica en la descripción que allí está el link directo. Y como siempre, vayamos con los saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios, y es para el grande y miembro del canal, Gabino González Hernández. Super saludo para Alan Chávez, uno más para ti, Gameplay GT. Super saludito para José Rodríguez, uno más por supuesto para el crack de Martín Mendoza 90. Super saludo para Alex Namikaze, uno más para la máquina y miembro del canal también, Jesús Juárez. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Brian Bolonchinki. Así que en verdad, cracks, que les sirva video, que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.